Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Bendito y poderoso Dios, a ti inclinamos nuestro corazón, nuestra reverencia y nuestro olor, reconociendo, Señor, que solo tu divina presencia puede guiarnos, renovarnos, transformarnos. Y tú eres la fuente necesaria para nuestra alma. Tú eres la fuente de estímulo para todo nuestro ser, Señor. Tú eres la columna de fuego que está guiando a su iglesia, Señor. Nos colocamos bajo tu sangre una vez más, ese lugar provisto para adoración, para glorificarte, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, porque tu palabra nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Venimos a buscar los beneficios de tu palabra, los beneficios que necesita el joven, los beneficios que necesitan las familias. Ven, visítanos una vez más, Padre Celestial. Toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras almas. Creemos en ti y creemos en tu poder. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te lo rogamos y pedimos. Amén. Ven en pos de mí. Pueden sentarse. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por él penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Jesús, si llegó a morir muy lejos de mi hogar, no así podía tú sufrir, mi vida compensar. Mejor amor de amigos
jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido has de dar. De ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar. De ti muy cerca yo prometo estar, mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar. De ti muy cerca yo prometo estar. Y aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame y llévame, oh Salvador, aleluya. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, y llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, y llévame, oh Salvador, aleluya. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, y llévame, oh buen pastor. Y aún más cerca, y aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, y llévame, oh Salvador, aleluya. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, llévame, oh buen pastor, aleluya. Qué hermoso es alabar a nuestro Padre Celestial. Ven a la luz. Vida eterna, Él prometió al que en Él quisiera creer, y estará allá con Él, porque así fue el anuncio que dio. Ven a la luz que te da Jesús, aleluya. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Aleluya sea Él, aleluya sea Él, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Aleluya. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Viene el tiempo de aflicción, cuando ya no habrá lugar, pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar. Gloria a Dios. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás
allá con Él, y para siempre tú no morirás. Aleluya sea Él, aleluya sea Él, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Gloria a Dios, ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás, y para siempre tú no morirás. Nos preparamos para la parte más importante de este servicio, que es la bendita palabra de Dios. Os rogamos que se coloquen de pie y todos juntos cantemos esta bella melodía en poesía. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Y aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder, y aquí estoy, Señor. Alabe al Dios vivo. Mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder, y aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Preciosos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más es para mí, para nosotros, un privilegio saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos muy felices y muy contentos de estar una vez más reunidos alrededor del nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Y si Dios no miente, Él está en medio de nosotros. Él está en su hogar, en su casa. Él está allí. Usted tiene derecho, como un hijo de Dios, de pedir lo que usted está necesitando, lo que usted está anhelando. Y yo les puedo fallar. Jesús jamás nos fallará. Mi madre me puede fallar. Yo puedo fallarle a ella. Puedo fallarle a mis hijos me pueden fallar a mí. Pero Dios, Jesucristo, jamás lo hará. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en el Evangelio según San Juan. Este es un servicio juvenil hecho para nuestros jóvenes de edad cronológica,
pero también para los que nos sentimos jóvenes en espíritu. Como ustedes entenderán, yo ya soy viejo para algunos, pero al lado de otros soy joven. Es relativo. Vamos a mirar a partir del verso 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si fueran tan amables de acompañarme encorvando su cuerpo, sus cabezas, cerrando sus vistas, vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Bondadoso Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu divina presencia, Señor. Como seres necesitados. Señor, te necesitamos. No podemos, Señor, peregrinar por esta tierra sin tu ayuda, sin tu sustento. Y reconociendo, Señor, nuestra limitación, nos acercamos a ti ahora a través de la oración. Te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder pararnos en este lugar santo, sacro, para dirigirnos a tus hijos con palabras que vienen, Señor, de tu propia palabra. Señor, te ruego, te suplico, te imploro, te suplico, te imploro, Señor, que nos ayudes en esta noche. Amén. Ayúdame, yo te necesito, todos nosotros te necesitamos. Acepta nuestra invitación de venir y tomar el lugar que a ti te corresponde. El lugar que te corresponde, Señor, es la preeminencia de este servicio. Bendice a mis hermanos que están reunidos en sus casas, en sus hogares. Bendice a los que están acompañando esta transmisión. Y bendice a mi familia que respalda este humilde trabajo con su presencia. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, pueden tomar, por favor, sus lugares. Muy buenas noches, es un privilegio para mí, para nosotros, saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Soy su siervo y hermano menor, Jorge Escabarros y Chacón, y es para mí, para nosotros, un privilegio servirle al Señor de esta manera, sirviéndoles a ustedes. Yo no puedo amar al Dios invisible si primero no los amo a ustedes. De ninguna manera podré yo servir al invisible si no los sirvo a ustedes. Esta es una manera de demostrarle al Señor nuestro amor. Este es un servicio de domingo por la tarde, un servicio dirigido, orientado a nuestros jóvenes. Y como siempre, es una batalla para nosotros, ahora para mí, pararme detrás de este púlpito. ¿Por qué es una batalla? En el sentido de que siempre nos estamos preguntando cuál es la inspiración de parte de Dios para nuestros jóvenes. Es natural que a lo largo de los años hayamos acumulado un poquito de conocimiento, pero eso no sirve si Dios no está detrás. Para mí, para Jorge Escabarros y Chacón, lo más importante, lo más difícil de cada servicio, de cada culto, es siempre encontrar la inspiración. Siempre le digo al Señor, permíteme encontrar el hilo de la madeja. Al menos permíteme, y yo solamente voy a jalar y jalar. Si no fuera así, yo me sentiría un estafador, un engañador. Esta sería simplemente una grande estafa. Al ser este un servicio de jóvenes, orientado a nuestros jóvenes, también a nuestros jóvenes espirituales. ¿Cuántos jóvenes espirituales hay aquí? Amén. Aleluya. Mano Vieveras. Gloria a Dios. La preocupación que siento no es menor a la preocupación que siento para dirigirme a la grey en general. Es la misma responsabilidad, la misma preocupación de saber qué es lo que necesitan escuchar nuestros jóvenes. Estaba meditando, pensando en la tarde,
que para yo poder entender a nuestros jóvenes, naturalmente necesito caminar hacia atrás, necesito retroceder en la cinta de mi vida e ir al preciso momento cuando yo entré a la adolescencia, posible de esa manera, y yo pueda saber qué es lo que nuestros jóvenes necesitan escuchar. Ser jóvenes, ser adolescentes, no es fácil. Tampoco es, como dicen algunos, sinónimo de adolecer. Adolecer, según el diccionario, significa sufrir, padecer, penar, soportar, tolerar, pecar. Es interesante para mí la definición de la palabra adolecer. Al final pone pecar. Naturalmente, este es un diccionario convencional, no religioso, pero me sorprende el sinónimo de la palabra adolecer, pecar. Muchos alguna vez, y ahora me incluyo, hemos cometido el error de relacionar la palabra adolescente con la palabra adolecer, y posible por el sonido o por lo parecido. Sin embargo, la palabra adolescencia no tiene nada que ver con la palabra adolecer. Sin embargo, al ser parecidas en su sonido, cometemos muchas veces el error de relacionarlas. Y sin darnos cuenta, estamos llamando a nuestros hijos enfermos. La adolescencia no es una enfermedad. La palabra adolescente y la palabra adulto, y tenemos entre nosotros a un hombre al que no soy digno de desatar la correa de su calzado, nuestro amado hermano Viebras. Y no estoy usando en demasía las palabras, todos sabemos que él habla bien, pero escribe mejor. Yo ni hablo bien, ni escribo bien. Entonces les pido perdón por faltarles de esa manera el respeto. La palabra adolescente y adulto derivan de la misma raíz latina, que es la palabra adolescere. La palabra adolescere significa crecer, desarrollarse. ¿Y en qué se parece la palabra adulto y la palabra adolescente? Se parece en que la palabra adolescente significa el que está creciendo o el que está en el proceso del crecimiento. Y la palabra adulto significa que ya ha crecido. Y esto realmente me ha emocionado. Me he dado cuenta cuán ignorante soy y cuánto fallo, cuánto peco en desconocer la palabra en su origen, en su raíz. Jamás yo me hubiera imaginado que la palabra adolescente y la palabra adulto tienen su raíz en un verbo latino de la palabra adolescere, que significa crecer y desarrollarse. Repito, adolescente significa el que está creciendo, el que está desarrollándose. Adulto significa el que ya ha crecido. Qué precioso para mí es esto. Se suele pensar a veces que la palabra adolescente viene de la palabra dolencia. Yo mismo he cometido ese error y estoy aquí para reparar esos errores por desconocimiento. Sin embargo, no tengo por qué escudarme en ese pretexto del desconocimiento. Todo predicador tiene que enterrarse al estudio y a la meditación. El púlpito no es un lugar para improvisar, no es un lugar para practicar. Tenemos la obligación de parte de Dios de no hablar lo que no hemos investigado. Entonces, se suele pensar que la palabra adolescente significa dolencia, y la razón es por los conflictos que se experimenta en esta etapa de la vida. La adolescencia es una etapa de la vida, nada más, pero es una etapa de conflictos. ¿Y por qué es una etapa de conflictos? Por los cambios que supone esta edad. O sea, ¿dónde empezamos nosotros? En el vientre de mamá.
Amén. En el mismo instante de la concepción. Cuando nuestra madre nos arroja o nos expulsa al mundo, llegamos a ser neonatos. Es una palabra latina, neo, nuevo, nato, nacido. O sea, somos recién nacidos, nuevos nacidos. Eso es lo que somos. De allí somos infantes hasta los 7 años. Y ahí experimentamos un trauma. Yo pudiera detenerme para hablar acerca de cuándo es la primera vez que nosotros sufrimos dolores y quebrantos. Para esto yo debo de ponerme como ejemplo y no necesariamente como un buen ejemplo. Cuando uno se casa, cuando uno forma un hogar, jamás piensa que habrá una discusión, una diferencia, pero es algo que no se puede evitar. Recuerdo que mi esposa tenía 3, 4 meses de embarazo de repente y tuvimos una discusión altisonante y jamás me olvidaré. Se estremece mi piel cuando lo recuerdo. Yo miré cuando el vientre de mi esposa se movió violentamente. ¿Qué había sucedido? Jorge, mi hijo, se había asustado por el timbre de mi voz. ¿Quién hizo daño a nuestros hijos? ¿Quién es ese rufián que dañó a nuestros hijos? ¿Dónde está para hacerle pagar su culpa? A veces está cuando nos miramos en el espejo. Yo digo con mucha vergüenza que la primera persona que asustó alguna vez a Jorgito fui yo cuando no usé el timbre de mi voz de la manera correcta. El embarazo debe de ser una etapa eh, muy preciosa en la vida de la madre, pero también en la vida del feto. Pero a veces por nuestra ignorancia, nosotros le regalamos a nuestra esposa un triste embarazo, un embarazo de preocupaciones, un embarazo lleno de temores, y no nos damos cuenta que estamos dañando a la criatura que se está formando allí. ¿Cómo es el vientre de mamá? El vientre de mamá es un diseño perfecto. El niño está protegido por una bolsa de agua, está dentro de la placenta, recibe sus alimentos a la hora, se está formando cerca al corazón de mamá, siempre está escuchando los latidos de ella. La temperatura es adecuada, el niño se siente bien. Si por él fuera, él jamás quisiera abandonar el vientre de mamá, pero la misma naturaleza lo expulsa y esa es la primera vez que el bebé sufre el shock y el trauma del cambio. El cambio da miedo, da temor. El cambio da miedo, da temor. Sin embargo, la naturaleza hace que el niño se calme cuando lo colocan en los brazos de mamá y la mamá lo recuesta a su pecho y el niño vuelve a escuchar los latidos a los que estuvo acostumbrado por meses y de repente se calma. Ese amor, ese cariño, ese afecto que le da mamá y ahora papá curan el trauma que el niño sufrió al cambiar de un lugar a otro. Durante 6 o 7 años el niño experimenta la infancia. Es el centro de atención de la familia. Todos nuestros esfuerzos, nuestras atenciones están direccionadas a él. El papá y la mamá se privan de muchas cosas para que el bebé pueda crecer bien. Después de los 6 o 7 años, el niño empieza a sufrir algunos cambios en su cuerpito. Se le empiezan a caer los dientes, está pasando de la infancia a la niñez. Muchas veces nosotros pensamos que solamente los mayores sufrimos lo que es el estrés. Nuestros niños sufren estrés. Claro que sí. Y muchas veces nosotros somos culpables de ese estrés. Una de las cosas más horribles que le puede pasar a nuestros hijos es ver o escuchar a sus padres pelear. Yo le doy gracias al Señor por su sangre preciosa, ya que si no fuera por ella, yo no debería ni siquiera aproximarme a este sacro, a este santo lugar. Una de las cosas más horribles
más dañinas que le puede pasar a un hijo es ver discutir a su papá o a su mamá. Ojalá algún día aprendamos lo que significa ser papás. Entonces al niño se le cae el diente, el niño se asusta, de repente de a poco empieza a dejar los juguetitos y ahora empieza con los juegos. Supera el trauma, supera el cambio, porque tiene mamá, tiene papá y tiene a los hermanos. Él jamás imagina que dejará ese hermoso periodo llamado la infancia, llamada la niñez, que es una etapa de despreocupación. No hay preocupación para el niño, él solamente sabe pedir. Sin embargo, él tiene que crecer y parte del crecimiento es entrar a la adolescencia. Y la adolescencia significa abandonar la niñez para acercarse a la adultez. Y es allí cuando él experimenta los conflictos interiores, esa resistencia al cambio, esa resistencia a dejar de ser el bebé para convertirse en un puber, para experimentar los cambios en su cuerpo, para ver cómo le crecen vellos en algunas zonas de su estructura. Allí vienen los cambios, el cambio de voz, la primera regla o la menstruación. Puedo hablar tantas cosas para los jóvenes como el despertar sexual, como, bueno, yo tengo pantalones para hablar algunas cosas y las voy a hablar con mucho respeto. ¿Qué sucede cuando el joven despierta sexualmente? Se da cuenta que es un ser sensorial, se da cuenta que siente, se da cuenta que cuando toca experimenta algunas sensaciones. El niño empieza a despertar al mundo sexual si es una persona sana. Si es una persona sana, empieza a tener orientación sexual hacia el sexo opuesto. Si es una niña, se va a fijar en un niño, y si es un niño, se fija en la niña. ¿Es pecado? Algunos dicen que sí, por ignorancia. Uno jamás debe de condenar a su adolescente cuando él siente atracción por el sexo opuesto. No debe de escandalizarse porque eso significa que es una persona sana. Su cuerpo está evolucionando de la manera correcta. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente saber orientarlos, saber dirigirlos, no satanizarlos, no condenarlos, porque la adolescencia no es sinónimo de adolecer, y la palabra adolecer significa también pecar. Muchos de nosotros hemos hecho sentir por ignorancia a nuestros hijos como pecadores, cuando no lo son. Simplemente entraron a una etapa que ellos jamás imaginaron, y es la etapa del desarrollo. Por eso es que cuando un niño está con 12, 13 años, ¿qué decimos? Entró al desarrollo. A veces ni siquiera sabemos lo que estamos hablando. Hijo, come, aliméntate, porque estás en desarrollo. Y eso es lo que significa la palabra adolescencia: desarrollarse, crecer. ¿Y cómo se crece? ¿Acaso no se crece con dolor? ¿Acaso no enseña el hermano Branham que cuando el hombre crece le duele su estructura ósea, sus huesos? Ahora, la adolescencia no es una enfermedad, pero sí es una etapa dolorosa. Y si a eso le vamos a sumar nuestra condena, si a eso le vamos a sumar nuestra reprobación, entonces este proceso o este tránsito hacia el ser adulto se hace algo traumático para nuestros hijos, y se hace también traumático para nosotros. El título de esta plática, de esta predicación para nuestros jóvenes, es ¿cómo lidia el joven con la culpa? Cuando nosotros miramos el libro de los Proverbios, nos damos cuenta que Salomón dice: huye el necio sin que nadie lo persiga. El hermano Branham nos dice que el hombre entra a la edad de contabilidad
a los 12 años. He buscado la definición de la palabra contabilidad y todo está relacionado a lo contable, a los números. Ya estuve a punto de darme por vencido y encontré una definición que me causó alivio y es dar cuentas. Entonces el ser humano llega a una edad donde tiene que dar cuentas. Y el hermano Branham dice que esta edad comienza a partir de los 12. Él se encontró con algunos grupos religiosos radicales que sostenían y decían que si un niño moría sin que sus padres se hayan convertido al evangelio, ese niño estaría condenado, perdido por la eternidad. Ahora, hay muchas cosas que me sorprenden a mí de la palabra, mientras más me mergullo o me sumerjo en la palabra del Señor, más noto mi desconocimiento, mi ignorancia. ¿Sabían ustedes que Dios jamás juzgará a un hombre por un pecado que no cometió? Hermano Viebras, dice el profeta que Dios jamás juzga a un hombre por el pecado que no cometió. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por el pecado que cometió Adán? Cuando la Biblia dice que Jesús vino para salvar y para quitar el pecado del mundo. O sea, Él ya quitó ese pecado. Ya pagó por ese pecado con su sangre preciosa. Entonces, cuando yo nazco libre de culpa. Porque Él ya pagó ese pecado que cometió nuestro padre. ¿Cómo Dios podría culparnos por el pecado de nuestro padre si nosotros no podíamos evitarlo? ¿Cómo lo hubiéramos evitado si ni siquiera habíamos nacido? Entonces Dios en su infinita justicia no puede juzgarnos por algo que no hemos cometido. Sin embargo, dice que ya cuando el joven entra a la adolescencia o a la edad de la contabilidad o a la edad donde tiene que responder por sus acciones, entonces allí sí, él tiene que arreglar sus infracciones, tiene que responder por sus delitos, tiene que responder por sus omisiones, tiene que responder por sus pecados. Hemos escuchado y leído al hermano Branham cientos de veces decir que entre todos los pecadores yo soy el mayor. ¿Cómo es que él puede llamarse un pecador siendo un santo? Es que todos nosotros, por nuestro nacimiento natural, somos pecadores. No hay nadie aquí que no haya pecado. En eso nos parecemos todos, no solo como hijos de Dios, sino como criaturas salvadas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Adolecer significa sufrir, padecer, penar, soportar, pecar. La adolescencia no es una enfermedad. La adolescencia no tiene por qué ser un sufrimiento. La adolescencia no tiene por qué considerarse pecado. La adolescencia es, creo yo, la etapa más preciosa que el ser humano puede vivir. ¿Por qué? Porque él despierta al romanticismo y despierta al amor platónico. Recuerdo que estaba en algún país de Sudamérica y el hermano Carlos me escribe: espero que vengas pronto porque tenemos una emergencia. Entonces le dije: dime cuál es la emergencia, no esperes a que llegue. Uno de nuestros jóvenes se ha enamorado y tienes que venir para corregir eso. Y le dije: no te atrevas a destrozarle a ese joven ese amor platónico. Ponte alerta, ponte misterioso o sospechoso si él hace algo, pero jamás sugieras decirle que enamorarse es pecado. Muchas veces ustedes me escucharon decir que la primera vez que yo me enamoré de una niña llamada Maribel Flores Cándida. Hasta ahora no olvido su nombre. Como era platónico, pasó y después me enamoré de
Delia Tello Guamanculí. Como era platónico, también la olvidé hasta que después me enamoré de Jenny Rivas Olazábal. Como era platónico, también la olvidé. Un día conocí a una niña llamada Lupe Alarcón. Como era platónico, también la olvidé. Después me enamoré de una joven Magali Ramírez Gago. Como era platónico, también me olvidé. Hasta que conocí a mis 15 años a Elizabeth Magali Ramírez Reyes, y como es un amor verdadero, hasta el día de hoy la amo. Jamás mi madre, aunque lo notó, me hizo sentir culpable o pecador. Ella sabía que yo estaba enamorado de una tal Maribel, pero jamás me satanizó, me imagino, porque ella se enamoró jovencita de mi padre. El hermano Branham enseña y dice que los niños saben lo que hacen a partir de los 8 meses. Parece una locura y algo que contradice a la propia ciencia. Pero en la tarde encontré un artículo científico que dice que los niños ya tienen conciencia a partir de los 5 meses. Claro, una conciencia precaria o frágil, pero no deja de ser conciencia. De alguna manera, ellos ya saben lo que están haciendo. Ellos, por ejemplo, saben que al sonido de un chillido, mamá corre rapidísimo a atenderles. ¿Cuántas veces no hemos mirado a nuestro bebé y le hemos dicho, qué mañoso eres? No era una broma, era una verdad, porque ellos ya tienen conciencia, pero una conciencia precaria. Por eso es que Salomón dijo, instruye al niño. A veces cometemos el error de querer instruir al adolescente o al joven, ya es un poco tarde. Pero hay que instruir al niño para que cuando él se haga viejo, para que cuando se desarrolle, se forme, no le sea más difícil. Porque en lo natural, cuando un árbol crece chueco, existe la posibilidad de enderezarlo, pero muchas veces eso significa quebrarlo. Pero para no pasar por ese sufrimiento, hay que instruirlos desde niños. Y aún instruyendo a los hijos de niños, cuando entran a la adolescencia, nos hacen creer que nunca los hemos instruido. En una ocasión encontré a mi esposa llorando, creyéndose una mala madre, porque mi hijo, como todos, mis hijos, como todos, pasan por el periodo de la adolescencia, el crecimiento, el desarrollo, la crisis en su personalidad. Y le dije a mi esposa, cuando fue niño, ¿tú te diste el trabajo de instruirle? Sí, entonces descansa. Ya la semilla fue sembrada, esperemos el tiempo de la vida, ha de levantarse. Entonces nuestros niños ya tienen conciencia, pero es una conciencia precaria, una conciencia frágil. Esta es la razón por la cual la sangre del Señor Jesucristo los cubre hasta los 12 años. Ellos pueden cometer algunas cosas y Dios jamás los juzgará por eso, porque su sangre preciosa los está cubriendo. Pero cuando entran a la edad de la contabilidad, José contaba, creo en una ocasión, que él tenía miedo de entrar a los 12 años, porque eso significaba que ya tenía que responderle al Todopoderoso. Todos creo que hemos pasado por esa etapa, de saber que a los 12 años la sangre de Cristo ya no nos cubre. Amén, hermanos. Amén. Ya cuando el niño entra a la adolescencia, entonces su conciencia ya va lidiando con él. Es la primera vez que él lidia con la culpa. Por eso es que Salomón dice, huye el necio sin que nadie lo persiga. Vamos a imaginar a un ladrón, alguien que practica el hurto, quitarle a su prójimo lo que no le pertenece. Él va por la calle tranquilo y de repente ve a un patrullero y se detiene y se va por otra ruta. ¿Qué pasó?
¿Qué es lo que hizo que él se detenga? Su conciencia. Porque como dije en la mañana, podemos engañar a todos, pero hay dos personas a las que no podemos engañar. Es al Todopoderoso y es a nuestra conciencia. Entonces el niño comete errores y comete fallas. ¿Cuántos no hemos cometido? ¿Cuántos no hemos mentido? ¿Cuántos alguna vez no le hemos agarrado una moneda a mamá? ¿Cuántos a veces no nos hemos ocultado detrás de una mentira? ¿Cuántos hemos omitido decir la verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos no hemos hecho la tarea? ¿Cuántos nos hemos escapado alguna vez del colegio? ¿Cuántos? Todos. Amén. Sin embargo, la sangre de Jesús nos cubría. No teníamos que lidiar mucho con la culpa. Pero ya cuando llegamos a los 12 años, entramos a la edad de la conciencia, a la edad de la contabilidad, a la edad donde tenemos que rendir cuentas por nuestros actos. Y ahora sí, Dios nos juzga a partir de los 12 años por todas nuestras infracciones, por nuestros delitos, por nuestras mentiras, por nuestras mañas. ¿Qué joven no se ha sentido mal después de, tengo que decirlo, de tocar su cuerpo, de autoexcitarse, de masturbarse? Y no estoy hablando solo de los niños, sino también de las niñas. ¿Cuántos no se han sentido sucios, cochinos? Y aunque los psicólogos dicen que no tiene nada de malo, pero la conciencia dice otra cosa. Y nos sentimos pecadores, sucios, indignos. ¿Cuántos no se han sentido mal cuando ven pornografía? O los jóvenes miran pornografía públicamente, delante de los papás. No, a escondidas, detrás del ropero. Apagan la luz, se encierran en el cuarto, se encierran en el cuarto. Hacen creer que están estudiando y están mirando anatomía. Pero como es un delito, lo hacen a escondidas porque el necio huye sin que nadie lo persiga. Amén. Y el diablo es un fanfarrón, es un mentiroso, no es amigo, él juega sucio. Genghis Khan, un mongol célebre, decía: a los amigos, aunque te fallen, sigue llamándolos amigos, porque un amigo no te deja. Pero el diablo no es amigo. Él se hace tu amigo hasta hacerte fallar. Y cuando fallas, te deja solo con tu culpa. Y qué difícil es para un joven lidiar con la culpa. No voy a la iglesia. Soy indigno. Soy indigno. ¿Con qué cara me voy a parar? ¿Con qué cara voy a saludar a los hermanos? ¿Con qué cara voy a mirar a mamá, a papá? Y viene el diablo y usa la conciencia para destruir al joven, para destruir su personalidad, para alejarlo de los padres, para alejarlos de Dios. Pero ¿cómo debe de lidiar un joven con la culpa? Esta es la razón por la cual escogí esta escritura que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta los 12 años, la sangre de Jesucristo cubre al ser humano, porque somos seres humanos desde el vientre de mamá. Amén. No somos lagartijas. Somos seres humanos. Amén. Después de los 12 años, todos tienen que pedir perdón al Señor Jesucristo por lo que cometieron. Y nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Él no es un ejecutor. Él no es un sanguinario.
Dios no es carnicero. Él es rico en misericordia y Él está esperando que nosotros venzamos el miedo que el diablo siembra en nuestra conciencia y hace que nosotros, en vez de confesar, en vez de sacar a la luz y avergonzar con eso al diablo, arropemos esa culpa, escondamos esa culpa y de a poco nos empiece a destruir. Y ahora, al hablar de la confesión, ya no solamente me dirijo a los adolescentes o a los jóvenes, sino al ser humano en general. Porque no solo fallan los jóvenes, fallamos nosotros los viejos. Fallas, hermano Escabarrosi, aunque no quiero hacerlo, pero ya vivir en esta carne es una falla. Claro que sí. A veces somos muy temperamentales, muy serios, muy alegres. A veces somos rápidos para disparar. Magnum 45. Yo sé que usted me puede decir, hermanos Cabarrosi, no es Magnum 45, es Magnum 44. No, hermanos. Magnum 45, Malaquías 4:5. El profeta dice, el profeta dice y el profeta dice, y usamos el mensaje, usamos la Biblia como si fuera un revólver, como si fuera una daga. Ya es demasiada presión para un adolescente lidiar con la culpa. Qué difícil es para un jovencito lidiar con una falla. Qué difícil es para un jovencito lidiar con la imaginación, con los pensamientos. Qué difícil. Hermanos preciosos, no tienen por qué colocarse encima de sus espaldas fardos pesados o cargas pesadas. Nuestra vida debe de ser una vida ligera, una vida sin cargas ni presiones de conciencia. Y la única manera de tener una vida ligera es confesando. La palabra confesar significa diciéndolo todo, contándolo todo. No tengan vergüenza de acercarse al Todopoderoso y contarle lo que está pasando. No tenga usted vergüenza de acercarse a mamá, de acercarse a papá y contarle lo que está pasando. Les aseguro que papá y mamá no los va a condenar. Y si lo hicieran, entonces de alguna manera Dios va a hablar con ellos para que no lo hagan. Para nosotros los viejos es difícil lidiar con la culpa. ¿Cuánto más difícil será para nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes de hoy tienen más sobrecargas emocionales que las que nosotros experimentamos. Los juegos del hermano Carlos Viebras eran la chapada, la escondida, jugar a las canicas. No había en los tiempos del hermano Carlos, de mi madre, de la hermana Guille, en mis tiempos, tablet, no había internet, no había celular, no había redes sociales. Hoy es más difícil ser joven, es más difícil ser un adolescente de lo que era hace 50, 60 años. ¿Cuántas veces más difícil será, hermanos Cabarrosi? No peco si digo que es 50, 60, 70 veces más difícil. Sin embargo, tenemos a Jesucristo a nuestro lado. Posible nuestros ojos no lo vean. Por eso es que el apóstol Pablo decía que nosotros vemos a través de la fe y no a través de la vista. Por la fe nosotros creemos, por ejemplo, que ahora está en medio de nosotros el Señor Jesucristo. ¿Qué te hace, hermano Escabarrosi, estar tan seguro de lo que estás hablando? Simplemente que hemos cumplido el requisito que la palabra del Señor estipula, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y si se ponen de acuerdo, en medio de ellos estoy yo. Y claro que nos hemos puesto de acuerdo. Hemos venido a adorar, hemos venido a alabar,
hemos venido a entregarle nuestras peticiones, nuestras necesidades y hemos venido a escucharle un poquito a Él para ver qué nos dice. Entonces Él está aquí y Él puede sanar cualquier enfermedad. Yo no estoy dispuesto a pararme en un púlpito si Dios no cumple su palabra. No estoy dispuesto. Si Dios es de palabra, también soy yo. No estoy dispuesto, Señor, a seguir predicando, le he dicho, si tú no me muestras tus maravillas. Quiero ver hogares restaurados, quiero ver cuerpos sanados, quiero ver al ser humano en su condición plena. Si no hay milagros, no es, hermanos preciosos, porque Dios esté muerto o dormido. Es porque la incredulidad se ha empoderado. El pecado ha crecido y nosotros hemos bajado la guardia sin darnos cuenta. Es momento de enfundarnos nuevamente, enfundar la espada de la fe. Es momento de vestirnos con la coraza del Evangelio, el apresto del Evangelio, el casco del Evangelio, el escudo de la fe, la oración y nuevamente salir al campo de batalla. Voy a ya para ir cerrando, añadir algunas cosas más. Cuando nuestros jóvenes entran a la adolescencia, naturalmente ellos van a sufrir algunos cambios bruscos. El primer cambio ya lo dije, que es su cambio físico, mental y sexual. Eso es natural. El hermano Lalo Ruiz, quien partió el año pasado, me honró a mí atendiéndome. Yo tendría 19 años. Había atendido a todos ya. Eran casi las 4 de la mañana. A esas horas terminaba el hermano Lalo Ruiz de atender a nuestros hermanos en necesidad. Y naturalmente mi trabajo era hacer que cada uno entre ordenadamente respetando su turno. Jamás me hubiera imaginado llegar a las 4 y yo tenía anhelos y deseos de que él me atienda. Y cuando terminó de atender a todos, yo estaba entrando para que me atienda y el hombre de Dios de la congregación me dijo, no, ya no le quites el tiempo. Yo estaba muy triste y de repente el hermano Lalo sale de la iglesia y me agarra la mano y me sienta a la mesa y me dijo, tengo que atenderte. Y yo estaba muy feliz, pero al mismo tiempo no sabía hablar. Y de repente me dice, ¿qué es lo que necesitas? Y yo le dije, yo quiero el Espíritu Santo. Y él empezó a sonreírse, no a reírse, a sonreír. Y me dijo, ¿no sientes atracción por una joven? Y yo le dije, hermano, yo quiero el Espíritu Santo, no quiero eso. Y me dijo, mira, hijo, si tú sientes atracción por una joven, eso no te hace pecador. Eso te hace una persona sana. Eso significa que tú estás sano. Eso significa que tu cuerpo está funcionando bien. Él no me satanizó, él no se escandalizó. El que se escandalizó por la pregunta fui yo. Pero allí yo aprendí a abrir un poquito mis ojos y a tomar estos puntos que muchos predicadores no se atreven a abordar porque se considera todavía un tabú, algo prohibido para tocar. Sin embargo, creo que este espacio orientado a nuestros jóvenes puede ser la plataforma para tocar estas cosas, claro, reverentemente y en el temor de Dios. El diablo se ha aprovechado de nuestro descuido, el descuido de nosotros los padres, que no nos hemos dado el tiempo para hablarles a nuestros hijos, ya sean hombres o mujeres, acerca de los cambios que ellos van a experimentar en su desarrollo y crecimiento. Y no lo hemos tocado por vergüenza, no lo hemos tocado porque pensamos que es un tabú. Y de esto se ha aprovechado el diablo y ahora tenemos a la currícula escolar intrometiéndose en la sexualidad de nuestros hijos, diciéndoles, por ejemplo, que ellos son dueños de su cuerpo y que ellos pueden hacer con su cuerpo lo que quieren.
por esta falla, esta omisión que nosotros hemos cometido, y ahora me incluyo como un predicador de la palabra, se ha aprovechado el diablo. Y mientras nosotros aquí predicamos la palabra del Señor, los mandamos a la escuela semanalmente, a la universidad, y allí le lavan la cabeza de todo lo que nosotros con trabajo les hemos enseñado. Pero de repente no hemos sido profundos para sembrar en ellos los principios fundamentales que van a sostener su vida futura. Sin embargo, mientras ellos estén bajo nuestra sombra, bajo nuestro regazo, bajo nuestra protección, tenemos la oportunidad de parte del Señor de decirles. La hermana Guille tiene ese privilegio, Andrés sigue viviendo bajo su sombra. Yo tengo ese privilegio, Jorge sigue viviendo bajo mi sombra. Mi madre tiene ese privilegio, sus 3 hijos están viviendo bajo su sombra. Ella puede decirle a mis hermanos, claro, en el espíritu correcto, las cosas que ella cree que son correctas, y ellos como buenos hijos van a saber escuchar, aunque muchas veces no compartan lo que mamá les esté diciendo. Esta es una edad sexual. Amén. Y es de lo menos que hablamos con nuestros hijos. Por eso es que a nuestros hijos se les habla de sexo en la calle. Les hablan de sexo las amistades. Les hablan de sexo a través de las redes sociales. Hay jovencitos ya en el mensaje que se sienten atraídos por jovencitos y señoritas que se sienten atraídas por otras señoritas. Sé de ministros, predicadores que se paraban en el púlpito y que sin embargo tenían una doble vida. Se acostaban con el diácono y hasta con el pastor asociado. Si estos demonios pueden atacar a hombres a los que hemos considerado santos, imagine lo que puede hacer en nuestros adolescentes si nosotros descuidamos hablar con ellos estas cosas importantes. Por eso es que han salido algunos colectivos que se llaman y se dicen con mi hijo no te metas. Claro, estos colectivos defienden la vida, porque el homosexualismo es un atentado en contra de la reproducción. Porque si un hombre, voy a decirlo crudamente, se encama con otro hombre, o más crudo, tiene intimidad sexual con otro hombre, jamás podrán traer hijos. Correcto. Por más amor que digan tener. Y si una mujer se encama o tiene intimidad sexual con otra mujer, por más que ella ruegue, jamás podrán traer niños. No puede ser, porque es contra natura, en contra de lo establecido, en contra de la naturaleza. Entonces, de alguna manera hay personas que defienden todavía los principios y valores sobre los que descansa la humanidad, que es la familia. El homosexualismo atenta en contra de la familia. Estábamos mirando con el hermano Carlos Vieverash entrevistar a un periodista conocido en nuestro país, a uno de los candidatos presidenciales, y le dice, ¿y usted no cree en el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer? Y este candidato simplemente le dijo, estás hablando por desconocimiento, porque la misma palabra matrimonio está relacionada a la palabra matriz, y la palabra matriz está relacionada a la palabra mater, y mater es madre, y ya la misma palabra, el mismo lenguaje que nosotros hablamos, destruye estas ideologías que no tienen ni raíz ni rama. Sin embargo, como son cuestiones de moda, es moda. Nuestros jóvenes quieren navegar en las olas de la moda. Hace 10, 15 años
20 años de repente en los Estados Unidos era una moda ser homosexual. Ahora, ¿cuál es la moda? Ser trans. Así es. Una cosa es ser homosexual, bisexual, transexual, y hay otras deformaciones más de la identidad sexual del hombre. Yo sé que pueden censurar este programa por irme en contra de esa nueva ola, y si así fuera, yo me daría por bien servido. Porque si he de ser censurado por decir lo que pienso en cuanto a estas aberraciones, me doy por servido. Pero esta es una aberración, es algo insostenible. Sin embargo, esto debe de ser para nosotros una voz de alerta, en el sentido de que debemos estar más cercanos y más próximos a nuestros hijos. Y la manera de acercarnos y aproximarnos es conversando y haciéndonos sus amigos. Esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo, no sé si nos ha acercado o nos ha alejado de nuestros hijos. Creo que nos ha alejado. Porque, por ejemplo, estoy privado de llevar a Belén a comer un helado. Estoy privado de salir con Jorge a un restaurante y sentarme por largas horas para degustar un alimento y platicar. Quisiera salir con mi Bernabé, con mi esposa, o posible darme el placer para llevar a mi madre, pero no podemos hacerlo. Estamos todos en casa, todos los que queremos respetar las recomendaciones. ¿Y qué hacemos los viejos y qué hacemos los jóvenes? Nos hemos hecho de amigos, amigos virtuales, amigos que muchas veces no vamos a conocer, y se ha convertido este aparatito en una prótesis. La nueva prótesis o la prótesis del siglo XXI son los celulares, las tablets, los dispositivos electrónicos. Esta es una edad sexual y nosotros no vamos a ser ajenos a tocar estas cosas, posible que nos ruborizan, pero sin embargo que se necesitan hablar, porque nuestros niños no serán niños siempre. Cuando Jorge era un bebé, yo lo podía cargar en mis brazos, arroparlo, apapacharlo. Hoy ya no, pesa 80 kilos, y si quisiera hacerlo con Bernabé, 92 kilos. Pero puedo apapacharlo con consejos, puedo apapacharlo con ternura, con amor. Puedo darme el trabajo de ser su amigo. Puedo pedirle al Señor que me haga más sensible. Puedo decirle al Señor, dame el discernimiento para no dañarnos, no dañarlos. Dame el discernimiento y el tacto para hablar cuando es preciso, cuando es debido. Dame el don para saber acercarme, para ganarme su confianza. Nuestros niños van a caer, nuestros niños van a mentir, nuestros niños van a fallar. Y cuando lo hagan, se van a sentir prisioneros. Su conciencia los va a encarcelar y el diablo los va a torturar con su dedo acusador. No eres digno. No tienen por qué vivir como prisioneros, porque el Señor Jesucristo ya pagó nuestra fianza. Somos libres. Él ya murió y Él lo dijo, y ahora vuelvo a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amen. La verdad es un libertador. Cuando nosotros decimos la verdad, somos libres ante nuestra conciencia, somos libres ante Dios, somos libres ante nuestro prójimo. Hermano Escabarrosi, le fui infiel a mi esposa. No lo soporto, hermano Escabarrosi. ¿Qué debo de hacer? Solo una cosa te resta: confesar. ¿A Dios? No. Primero a tu esposa y después a Dios. Amén. Si un joven le mintió a su mamá, ¿qué es lo que debe de hacer?
No vaya a Dios. Primero vaya y pídale perdón a su mamá. Y después pídale perdón a Dios. Porque sí, faltó a Dios, pero primero faltó a su mamá. Si yo hice trampa a mi hermano, hice trampa a mi prójimo, si me aproveché de alguien, yo debo de reparar, debo de restaurar. Y reparar, restaurar significa volver al primer momento. Debo de pedir perdón. Cuando pido perdón, no me estoy avergonzando a mí mismo, estoy avergonzando al diablo porque él es el padre de la mentira. Amen. Jovencito, jovencita, hermano, hermana, si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El abogado es para los que fallan. ¿Qué necesidad tienen los perfectos de abogado? ¿Para quién es el abogado? El hermano Carlos Viebra sabe mucho de leyes y él sabe que un abogado es para defender. ¿Es correcto, hermano? Entonces, sabiendo Dios que íbamos a fallar en la carne, no en el corazón, en la carne, Él nos puso un abogado. Y este abogado fue a la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Derramó su sangre preciosa para liberarnos de la culpa del pecado. Quiere decir que Él ya pagó por todos mis pecados si es que yo lo acepto, si es que yo lo reconozco. Porque perdón no es perdón si no es aceptado como tal. Entonces no hay por qué ser cautivos de nuestra conciencia, no hay por qué permitirle más al diablo que use nuestra memoria, nuestro razonamiento para hacernos daño. No, la verdad nos hace libres. Decir la verdad no nos hace menos. La mentira tiene pies cortos. La verdad es por la eternidad. La mentira se acaba. No hay, dice, no hay mentira que no sea descubierta. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por tu misericordia, te doy las gracias por haber colocado esta inspiración en mí y de esa manera salvarme y librarme, porque todo ministro debe ser competente, pero no competente en cuanto a su competencia no sirve, sino competente en el sentido que el competente lo use. Y yo ahora sé que tú has descendido a mi nivel y al nivel de mis hermanos y me has usado solo como un instrumento. Eso es lo que somos, esa es nuestra participación, instrumentos. Te ruego en el nombre de Jesucristo, misericordia para nuestros jóvenes, como la has tenido conmigo. Como tú supiste esperarme, tú esperas a nuestros hijos. A veces me impaciento y digo, ¿hasta cuándo mis hijos no se van a rendir? Y a mí me demoró hasta los 35 años llegar a ese punto. Perdóname. Perdóname por todas las veces que te fallé, por todas las veces que mentí, que delinquí, por todas las infracciones que cometí, aún a sabiendas. Pero tu amor, tu misericordia era más grande que mi falta. Padre, si tú tuviste misericordia a un pecador tan pecador como yo, ¿cómo no vas a tener misericordia de tus hijos? Padre, como tu siervo, como Moisés. Y yo levanto ahora mis manos, Padre Celestial, y rompo esta ley que me ata a la tierra, la ley de la gravedad, y te ruego liberación para tus hijos. Libéralos de la culpa a través de la confesión, que entiendan que la verdad nos hace libres cuando decimos la verdad, cuando confesamos nuestra culpa, nos hacemos libres. Y somos candidatos para que tú nos perdones, candidatos para reconciliarnos contigo. Padre amoroso, te entrego a nuestros niños, a nuestros adolescentes, por sus fallas, por sus errores.
Te ruego que a nosotros los padres nos des el tacto para descender a ellos, para saber hablarles, para saber comunicar lo que sentimos, lo que pensamos. Ayúdame a vivir mi sermón, a vivir mi prédica. Me escondo ahora en el hueco de tu mano. No hay un lugar más seguro en el mundo que los huecos de tu mano. Padre, yo no puedo depender en mi fortaleza. ¿De qué fortaleza puedo jactarme si lo único fuerte y poderoso eres tú? Señor, permite que cada hermano y hermana presente se esconda en tus manos. Permite que los hermanos que están al otro lado de la pantalla hagan lo mismo. Permite, Señor, que no esperen hasta mañana para confesar, que lo cuenten todo, que lo digan todo, para que puedan dormir bien. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Y si tú lo permites, mañana estaremos una vez más en nuestro puesto del deber. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Shalom Adonai, hermanos. Gracias. Fue su grande amor expresado en el Calvario. Fue su grande amor expresado en el Calvario. Fue su grande amor que por mí su vida diera. Si no fuera por su amor, que vendría en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Aleluya. Fue su grande amor expresado en el Calvario. Fue su grande amor que por mí su vida diera. Si no fuera por su amor, que vendría en pos de mí, ¿qué sería de mi vida sin Jesús? Existe un río que fluye en mi interior. Hay una fuente que mi alma ya limpió. Ven a esas aguas que fluye sin cesar. Ven a esa fuente que fluye sin igual. Gracias, Padre, por estar aquí y limpiarnos con tu poderosa palabra, por ese río que emana de tus labios, que puede limpiar corazones, mentes, que puede limpiar vidas, Señor. Gracias por la limpieza que has hecho de nuestras conciencias en esta tarde, Señor. Gracias por este avance tan importante, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por las bendiciones de tu palabra. Venimos trayendo nuestras acciones de gracias. Gracias, Señor, por obrar en los milagros que han contado en el hermano Gran Corso, en los hermanos que están recibiendo
su sanidad, Señor. Es tu poder, Señor, obrando en el corazón creyente, Señor. Tú eres el mismo de ayer y por los siglos. Consuela los corazones de tus hijos, de tus hijas, de las familias. Consuela a tus amados, Señor. Solo sabemos que todo nos ayuda para bien, para los que te amamos, Señor. Y te rogamos que en esta semana tú acompañes a los jóvenes en sus estudios, en sus proyectos, a los que trabajan, Señor. Permite, Señor, que haya comunión, armonía en los hogares, Señor, porque la más grande bendición que tiene el joven es honrar a sus padres. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo rogamos y pedimos y traemos nuestras ofrendas y diezmos para tu gloria y honra, Señor Jesús. Amén, Padre Celestial. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, mas hoy veo ya. Agradézcale. Perdí, no, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó, aleluya, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Aleluya. Trigo soy del granero del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sangre derramada en el Calvario, Señor. Solo por tu sangre divina estamos aquí, las que aún nos mantiene, aún nos socorre, aún nos fortalece. Muchas gracias por dejar que nos refugiemos en tu santa presencia. Muchas gracias por visitarnos. Gracias por hablarnos y dejar que nuestros corazones te alaben y glorifiquen en gratitud, Señor. Acompáñanos en esta semana. Camina tú con nosotros. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te lo agradecemos y pedimos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, están cordialmente invitados
al servicio de mañana a las 10 de la mañana y les agradecemos a cada uno por su cordial presencia virtual. Vimos a la familia Homero conectada y es un anhelo desearle consuelo y paz a su corazón. Hermanos preciosos, por favor, cuídense, lávense las manos, colóquense su tapaboca, guarden su distancia, por favor, pero sobre todo sigamos bajo la sangre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, les amamos. Shalom.